Buenas noches, ingeniero. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Brusel Jonathan, Damián Andrea, Herrera Daniel y Vivar Miguel. Mi tema de exposición es acerca de la conducción de calor en estado estacionario. Tenemos que en el análisis de transferencia de calor con frecuencia se tiene interés en la razón de la transferencia a través de un medio. ¿Cómo se da? En condiciones y temperaturas de superficies estacionarios. La resistencia térmica corresponde a la resistencia eléctrica, que es algo análogo, que ya más adelante se va a conocer. La diferencia de temperatura a la tensión y a la rapidez de la transferencia de calor a la corriente eléctrica. ¿Cómo? Más adelante se conocerá. La conducción de calor en estado estacionario en paredes planas es otro tema muy a tratar acerca de este tipo de temas. La temperatura de calor a través de una pared es unidimensional. ¿Cómo? Cuando la temperatura de esta solo varía en una sola dirección. Puede ser de, de superior a inferior o de derecha a izquierda. No puede cambiar de dirección. La transferencia de calor en cierta dirección es impulsada por el gradiente de temperatura en esa dirección. No habrá transferencia de calor en una dirección en la cual no hay cambio de temperatura. Es necesario que exista la temperatura para poder generar este cambio estacionario. Las temperaturas en la parte superior e inferior de la superficie de una pared, así como también se da de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, que es lo mismo, son semejantes. ¿A qué me refiero? Que durante este cambio de derecha a izquierda o de superior a inferior no va a cambiar. Van a ser iguales, van a permanecer iguales en estos tipos de sistemas. Por lo tanto, no hay transferencia de calor a través de la pared de la parte superior hacia abajo o asimismo de derecha a izquierda. Pero se tiene una diferencia considerable en las temperaturas entre la superficie interior hacia el exterior de dicha pared. Por lo tanto, transferencia de calor hay, pero es muy significativa en la dirección de la superficie, así como ya mostré, de interior, de adentro hacia afuera. Vamos con el concepto de la resistencia térmica. ¿A qué nos referimos con eso? Que la resistencia térmica de la pared en contra a la conducción térmica de calor o simplemente la resistencia de conducción de una pared que se opone, nos damos cuenta que la recepción térmica de un medio depende siempre de la configuración geométrica y de las propiedades térmicas del medio. La ecuación antes dada en los libros eh, de la transferencia de calor es análogo a que, como ya mencioné, a la relación de un flujo de corriente eléctrica. ¿Por qué? Como se podrá apreciar en esta diapositiva, tenemos que la intensidad va a ser el voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre la resistencia. Es la misma ecuación análogo para este tipo de concepto de resistencia térmica. La red de resistencias térmicas nos dice que hay que considerar ahora la transferencia de calor unidimensional en estado estacionario a través de una pared plana de espesor, que puede ser es la longitud, denominada L, área, denominada A, y la conductividad térmica K, que está expuesta a la convección sobre ambos lados hacia fluidos a las temperaturas que pueden ser T1 y T2. Ya se lo va a mostrar por qué. Y asimismo con coeficientes de transferencia de calor H1 y H2. Ahora, aquí como tenemos el cambio de temperatura T1 a T2 en esta pared, que se da de derecha, de izquierda a derecha. Y asimismo nos damos cuenta que hay una analogía en las diferentes tipos de ecuaciones para la red térmica y la red eléctrica. Es análogo tanto para cada una de ellas.
Ahora, tenemos que en condiciones estacionarias, tenemos que la radiación de la convección de calor hacia cada una de las paredes va a ser igual a través de las paredes y desde las paredes. Van a ser iguales, son semejantes. Entonces, la rapidez de la transferencia de calor estacionaria entre dos superficies es igual a la superficie de temperatura dividida entre la resistencia térmica total entre las dos superficies. Ahora, el coeficiente de calor por transferencia general suele utilizarse en los cálculos de transferencia de calor con intercambios de calor. Tenemos que las paredes planas de capas submúltiples se da. A menudo se encuentran paredes planas que constan de varias capas de materiales diferentes. Esto se da porque todavía se puede usar el concepto de resistencia térmica con el fin de determinar la razón de la transferencia de calor estacionario a través cada una de las paredes que están compuestas por diversos materiales. Ahora, la resistencia térmica por contacto. ¿A qué nos referimos con esto? El análisis de la conducción de calor a través de sólidos de capas múltiples se supuso un contacto térmico, un contacto perfecto en las interfaces de cada una de las dos capas y como consecuencia ninguna caída de temperatura. Dicha interfase en este sería el caso cuando cuando las superficies son perfectamente lisas y producen un contacto perfecto en cada uno de los puntos, como se da en la imagen que se muestra aquí. Aquí se muestra que hay un contacto perfecto de cada uno de los puntos y son perfectamente lisas. Una interfase ofrece alguna resistencia a la transferencia de calor y esta resistencia por unidad de área de la interfase se llama resistencia térmica. La transferencia de calor a través de la interfase de esas dos barras es la suma de las transferencias a través de los puntos en contacto sólidos y de las brechas de las áreas donde se tiene el contacto y se puede expresar como el calor va a ser igual al calor del contacto más el calor total va a ser igual al calor de contacto más el calor de la brecha. Aquí tenemos una, una tabla donde se muestra los diversos de conducción térmica de cada uno de los diversos materiales que se pueden dar a través de estos tipos de paredes, que pueden estar hechos por diversos materiales, como está el cobre, aluminio, cobre al vacío, acero inoxidable de 416 y el acero inoxidable de 304, cada una de las diferentes materiales como se está mostrando ahorita en esta temperatura, en esta exposición. Tenemos la temperatura de cada uno de ellos, la presión y la conducción de superficie. Tenemos asimismo, ahorita como tema la relación de las redes generalizadas de las resistencias térmicas. También se puede usar el concepto de resistencia térmica o analogía eléctrica para resolver los problemas de transferencia de calor en estado estacionario, que, que comprenden capas en paralelo en configuraciones combinadas serie paralelo. Como vimos en clases de electricidad, se pueden resolver los sistemas eléctricos de forma serie o paralelo para poder resolver cada una de las redes y poder determinar de manera más fácil el problema. Aquí tenemos un ejemplo de resistencias que pueden ser resistencias eléctricas en la imagen de abajo, digo, de resistencia térmica, perdón, y en la parte de arriba también cuando hay un aislamiento en el sistema, cuando el sistema está aislado. Bueno, eso es todo de mi parte. Ahorita comienza mi compañero Miguel Vivar. Va a mostrar.
Gracias. Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar sobre lo que es la conducción de calor en los cilindros. Siguiente, por favor. Bueno, la conducción de calor en los cilindros, normalmente las paredes del tubo se dividen en dos partes. Por ejemplo, entonces la pared del tubo, cuyo espesor es más bien pequeño, separa dos fluidos a temperaturas diferentes y en consecuencia el gradiente de temperatura es la dirección radial, que es relativamente más grande. Por otro lado, conduce agua caliente, el calor se pierde hacia el aire del exterior en la dirección radial y como consecuencia la transferencia de calor de un tubo largo es unidimensional. Normalmente el calor se pierde en forma continua hacia el exterior a través de las paredes del tubo, por lo que la transferencia de calor a través de estas se efectúa en la dirección normal a la superficie y no se tiene alguna transferencia significativa en otras dimensiones, por lo que la pared del tubo, cuyo espesor es más bien pequeña, separa dos fluidos a temperaturas diferentes y en consecuencia el gradiente de temperatura en la dirección radial es relativamente más grande. La transferencia de calor a través de ese tubo es estacionario, por lo tanto la transferencia de calor a través del tubo se puede, ¿cómo podría decir? Se puede considerar como estacionaria y unidimensional al mismo tiempo, por lo que la temperatura es independiente del ángulo azimutal o de la distancia axial. Esta situación se presenta aproximadamente en la práctica en los tubos cilíndricos largos y los recipientes esféricos. Siguiente, por favor. Cilindros y esferas con capas múltiples. Entonces, aquí la razón de la transferencia de calor estacionaria a través del cilindro compuesto de tres capas, de la longitud L, que se muestra en la figura con convección en ambos lados. Por aquí, por lo que la fórmula en este caso va a ser que el calor va a ser igual a la temperatura 1 menos la temperatura 2 sobre el radio total. Simplemente al sumar una resistencia adicional en serie por cada capa adicional, por ejemplo, de la transferencia de calor estacionaria a través del cilindro compuesto de tres capas de longitud L, que se muestra en la figura, con convección a ambos lados, se puede expresar como la fórmula que acaba de explicar, que es igual, el calor es igual a la temperatura menos la temperatura 2 dividido para la resistencia total. Por lo que la red de resistencias térmicas para la transferencia de calor a través de un cilindro compuesto de tres capas está sujeto a convección en ambos lados. Siguiente. Radio crítico de aislamiento. Bueno, el radio crítico de aislamiento depende mucho de lo que es la conductividad térmica del aislamiento. También aquí se lo conoce con K. Y del coeficiente externo de transferencia de calor por convección, llamado H en este caso. La razón de la transferencia de calor del cilindro aumenta con la adición de aislamiento para lo que es R2, como se muestra en la figura, menor que el radio crítico, la resistencia crítica. Entonces alcanza un máximo cuando la resistencia número 2 es igual a la resistencia crítica y empieza a decrecer para cuando la resistencia número 2 es mayor que la resistencia crítica. Por lo tanto, en realidad, aislar el tubo puede aumentar la razón de la transferencia de calor en lugar de disminuir cuando el radio 2 es menor que, que el radio crítico. Al agregar más aislamiento a una pared o al ático, siempre disminuye la transferencia de calor y entre más grueso sea el aislamiento, más baja es la razón de la transferencia de calor. Esto es previsible ya que el área, que es la A, de la transferencia de calor es constante y agregar aislamiento siempre incrementa la resistencia térmica de la pared
sin incrementar la resistencia a la convección. Siguiente, por favor. Transferencia de calor desde las superficies con aletas. Bueno, aquí donde a ese se lo conoce como el área superficial de transferencia de calor, y H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, cuando las temperaturas se fijan por consideraciones de diseño, como con frecuencia en el caso existen dos maneras de incrementar la razón de transferencia de calor: aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección o aumentar el área superficial. El aumento puede, el aumento del calor por convección puede requerir la instalación de una bomba o ventilador, o también reemplazar el existente con uno más grande. Pero este procedimiento no puede ser tan práctico ni adecuado, por lo que por lo general normalmente, o sea, requiere de, no da toda la certeza, y también el costo sería un poco más elevado. Por lo tanto, otra alternativa es aumentar el área superficial al agregar unas superficies extendidas, que también las conocemos como las aletas, hechas de materiales intensamente conductores como el aluminio. Por lo que las superficies con aletas se pueden fabricar al extruir, soldar o envolver una delgada lámina metálica, sobre una superficie. Las aletas mejoran mucho la transferencia de calor desde una superficie al exponer un área más grande a la convección y a la radiación. Por lo que la razón de la transferencia de calor desde una superficie que está en temperatura en Ts hacia el medio circundante que está en T infinito, se presenta por la ley de Newton del enfriamiento, tal como igual a calor de convección es igual al calor por convección por el área superficial, por la variante de las temperaturas de superficie menos la temperatura finita. Siguiente, por favor. Ya, la importancia de las superficies con aletas. El radiador, un ejemplo claro que aquí tenemos es el radiador del automóvil, que por lo que se puede apreciar que es una superficie con aletas, tiene unas delgadas hojas metálicas colocadas muy cercanas entre sí, que se sujetan a los tubos de agua caliente, aumenta el área superficial para la convección y por consiguiente la razón de la transferencia de calor por convección desde los tubos hacia el aire. Eh, Al decir esto, es una buena alternativa agregar a estas áreas superficiales aletas o superficies extendidas tan conocidas, ya que el costo no es muy alto y en cuanto a rendimiento aumentaría, ya que eliminará su transferencia de calor. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la ecuación de la aleta, en condiciones estacionarias, el balance de energía sobre este elemento de volumen se puede expresar como la razón de la conducción del calor hacia el elemento en X es igual a la razón de la conducción del calor desde el elemento en X más la variación de X. Más esto, la razón de la convección del calor desde el elemento. A nuestra derecha tenemos un pequeño gráfico explicando todo lo que es esa pequeña fórmula de la ecuación presente en una aleta, por lo que así lo vamos a conocer como el área sección transversal de la aleta en ubicación en X. Por lo que la condición del calor es igual a
A menos K, que lo conocemos como la conductividad térmica del aislamiento, sobre AC, que sería el área de sección transversal derivada de la temperatura con relación al espacio. Siguiente, por favor. Ya, la pérdida de calor despreciable desde la punta de la... Ya, en esta situación más realista es que la transferencia de calor desde la punta sea despreciable, puesto que la transferencia de la aleta es proporcional a su área superficial y la de la punta suele ser una fracción despreciable del área total de la aleta. Por lo que en condiciones estacionarias la transferencia de calor desde las superficies expuestas de la aleta es igual a la conducción de calor hacia esta en la base. Por lo tanto, podemos suponer que la punta de la aleta está aislada y que la condición en ella puede expresarse como una condición en la frontera en la punta de la aleta. Siguiente, por favor. La temperatura específica. En este caso, la temperatura en el extremo de la aleta, que en este caso es la punta de la aleta, está fija a una temperatura específica T. Este caso podría considerarse como una generalización de la aleta infinitamente larga, en que la temperatura de la punta de la aleta está fija en T infinito. Entonces, la condición de la frontera en la punta de la aleta es igual al como podría decirlo, a la variación de la longitud, es igual a la variación de la longitud, que eso da igual a la temperatura en límite menos la temperatura infinita. Entonces, en cuanto a temperatura específica, la condición de la frontera es la base de la letra, sigue siendo la misma que la ecuación condición y de la frontera de la base de la letra. Por lo que no se puede hacer una aleta muy larga, o sea, infinitamente larga, debido a que esto en costo sería muy alto y que tampoco diera su razón en que va a tener el rendimiento que necesitan. Siguiente, por favor. La convección. En la práctica, normalmente las puntas de la aleta están expuestas a los alrededores, por lo que la condición de la frontera apropiada para la punta de la aleta es la convección, que también puede incluir los efectos de la radiación. La condición en la punta de la aleta se puede obtener a partir de un equilibrio de energía en la punta, que se encuentra en la punta de la aleta. Por lo que la longitud corregida de la aleta la vamos a conocer como LC, que también se define como la transferencia de calor de una aleta de longitud LC con una punta aislada es igual a la transferencia de calor desde la aleta real de longitud L por convección en la punta. Ya, en cuanto a la eficiencia de la aleta, normalmente consideramos que la superficie de una pared que está a la temperatura, en este caso como te ve, está expuesta a un medio de la temperatura, que en este caso sería T infinito. El calor se pierde de la superficie hacia el medio circuncidante por convección, con un coeficiente de transferencia de calor de H, que si se descarta la radiación o se considera su contribución en el coeficiente de la convección, la transferencia de calor desde una área superficial que es AS se expresa tanto como el calor es igual a la convección por el área superficial por la temperatura superficie menos la temperatura infinita. Por lo que en cuanto a la eficiencia de la aleta, en el caso límite de la resistencia K0 o conductividad térmica infinita, la temperatura de la aleta es uniforme al valor de la temperatura de la base, de tal manera que las aletas mejoran la transferencia de calor desde una superficie al acrecentar el área superficial. Ya, la efectividad de la aleta.
El desempeño de las aletas normalmente se juzga sobre la base del mejoramiento en la transferencia del calor comparado con el caso en el que no se usan las aletas. El desempeño de las aletas, expresando en términos de la efectividad de la aleta, se define como la efectividad de la aleta es igual al calor de la aleta dividido para el calor sin aleta. Por lo que esto va a ser igual al calor de la aleta dividido para la convección por el área de la base por la temperatura de la base menos la temperatura infinita. Esto va a ser igual a la razón de la transferencia de calor desde la aleta de área de la base, que en este caso va a ser AB, y la razón dividido para la razón de la transferencia de calor desde la superficie del área, que en este caso va a ser también AB. Por lo que en cuanto a la efectividad de la aleta, si estos resultados, en el caso que es igual a 1, esto indicaría que la adición de las aletas a la superficie no afecta la transferencia de calor en lo absoluto, es decir, que el calor que es conducido por la aleta es el mismo que el calor que se transfiere. Ahora, si la efectividad es menor a 1, indica que en realidad la aleta actúa como aislamiento, retardando la transferencia de calor desde la superficie. En cuanto si la efectividad es mayor a 1, indica que las aletas están mejorando la transferencia de calor desde la superficie, como realmente debería funcionar el tema. Ya, entonces podemos sacar varias conclusiones importantes con base a la relación antes dada en efectividad, que la conductividad térmica del material de la aleta debe ser tan alta como sea posible, siendo las más comunes, ya sea como el cobre, aluminio y hierro. También la razón entre el perímetro y el área de la sección transversal de la aleta debe ser tan alta como sea posible, ya que tanto las aletas de placa delgada y las aletas de espigas esbeltas. El uso de las aletas es más efectivo aplicándolo cuando comprenden un bajo coeficiente de transferencia de calor por convección. En cuanto daría más facilidad cuando el medio es un gas en un lugar de un líquido y la transferencia de calor es por convección natural. Siguiente, por favor. Ya en cuanto a la longitud apropiada de una aleta, un paso importante en el diseño de una aleta es la determinación de su longitud apropiada. Una vez que se especifica el material y la sección transversal de la misma, sin embargo, la temperatura cae exponencialmente a lo largo de ella y alcanza la temperatura ambiente a cierta longitud, por lo que la parte de la aleta está más allá de esta longitud no contribuye con la transferencia de calor ya que se encuentra a la temperatura ambiente. Por lo que una longitud apropiada, las aletas no deberían ser tan largas. ¿Por qué? Porque en las aletas la temperatura tiende a ser la del medio con baja transferencia de calor, normalmente no son recomendables, porque dado que el poco incremento en la transferencia de calor en la región de la punta no puede justificar el desproporcionado aumento en el peso y el costo. Con el fin de tener cierto sentido de la longitud apropiada de una aleta, se compara la transferencia de calor de una longitud finita con la transferencia de calor de una infinitamente larga. Transferencia de calor en configuraciones comunes. Como muchos problemas se encuentran en las prácticas, normalmente son bidimensionales o tridimensionales y están relacionadas con configuraciones geométricas un tanto complicadas para las cuales no se cuenta con soluciones sencillas. Entonces aquí tenemos que el calor es igual al factor de conducción por la conductividad por la temperatura 1 menos la temperatura 2. Entonces, eh, el factor de forma de conducción solo depende de la configuración geométrica del sistema. Ya, entonces, los factores de forma de conducción solo son aplicables cuando la transferencia de calor entre las dos superficies es por conducción.
Por lo tanto, no se pueden usar cuando el medio entre las superficies es un líquido o un gas que comprende corrientes naturales o forzadas por convección.